Durante años ha sido el novio de Internet, ese actor carismático con una sonrisa cálida que parecía estar en todos lados, The Mandalorian, The Last of Us, en comerciales, entrevistas, películas y hasta memes. Pedro Pascal se convirtió en un ícono inesperado. Pero hoy algo ha cambiado. Cada vez más voces lo dicen sin miedo. Pedro Pascal ya está en todo y ya cansa. ¿Cómo pasamos de la fascinación al hartazgo? La respuesta está en su historia, porque lo que muchos no saben es que el camino de Pedro Pascal fue largo, oscuro y profundamente solitario. Antes de la fama hubo rechazo, desempleo y la ayuda de una amiga que lo mantuvo a flote cuando no tenía ni para comer. Hoy es una superestrella, pero por años fue invisible. Este es el viaje de un actor que lo perdió todo hasta que lo ganó todo y que ahora, sin quererlo, enfrenta un nuevo reto: no caer víctima de su propio éxito. Pedro Pascal llegó a Nueva York con los bolsillos vacíos, pero con una determinación feroz. Había estudiado actuación en la prestigiosa escuela Tisch School of Arts de la Universidad de Nueva York, rodeado de jóvenes talentos que, como él, soñaban con brillar en los escenarios de Broadway o de Hollywood. Pero el sueño americano para Pedro resultó más largo y más duro de lo que imaginó. Durante una década completa, de 1993 a 2003, la carrera de Pedro Pascal fue una colección de breves apariciones en series como Buffy la cazadora de vampiros, quizá una de las más recordadas de sus jóvenes años. También apareció en Touched by an Angel, La Ley y el Orden, papeles que desaparecían casi tan rápido como llegaban. No había continuidad, no había estabilidad, había meses sin trabajo, días en que no tenía cómo pagar el alquiler o incluso ni qué comer. Su carrera estaba en pausa, pero el mundo no. En medio de esa incertidumbre, una amiga cercana se convirtió en un ángel guardián, la gran Sarah Paulson, quien también comenzaba a destacar como actriz. Reveló años después que llegó a darle parte de su per diem, el dinero diario que las producciones otorgan a sus actores para cubrir sus gastos, y Pedro no olvida esto. En entrevistas ha contado que ese gesto fue crucial. Textualmente dijo: ella me dio el dinero que necesitaba para comer, me ayudó a sobrevivir. Fue durante esas épocas que Pedro empezó a adoptar su nombre artístico Pedro Pascal, porque antes era llamado Pedro Balmaceda, pero el Pascal fue en honor a su madre fallecida, Verónica Pascal Ureta, quien se quitó la vida cuando él tenía apenas 24 años. La muerte de su madre fue un golpe profundo que lo marcó para siempre. Cambiar su nombre fue su forma de rendirle tributo, pero también un intento por construir una nueva identidad profesional que pudiera abrirle las puertas. En Nueva York, Pedro pasaba días haciendo castings, atendiendo mesas, trabajando en obras de teatro pequeñas y viviendo en departamentos compartidos. Nadie lo conocía, nadie hablaba de él, y sin embargo, él seguía. Años enteros pasaron sin una gran oportunidad, años de anonimato, de frustración, de silencios dolorosos después de cada audición fallida, pero también fueron años de resistencia. Pedro Pascal no abandonó, siguió entrenando, leyendo guiones, observando a los grandes, puliendo su oficio en la oscuridad, porque sabía, o al menos quería creer, que algún día alguien lo vería, que algún momento ese rostro latino de mirada intensa y hermosos ojos tendría su lugar bajo los reflectores. Y ese momento tardaría en llegar, pero ya estaba más cerca de lo que imaginaba. Durante la década posterior a su formación, Pedro Pascal siguió trazando su camino duro y a veces invisible, y entre 2004 y 2014 su rostro apareció ocasionalmente en series como The Good Wife, Without a Trace, NYPD Blue y, de nuevo, La Ley en Orden. Es que no hay actor en Hollywood que se precie que no haya aparecido ahí. Eran papeles funcionales, personajes que entraban y salían en un episodio, igual que en la década pasada, pero su presencia era más sólida, su entrega era impecable, y aún así pasaba desapercibida por la industria. Fue una etapa frustrante, pero también formativa. Pedro se convirtió en un actor de carácter, capaz de adaptarse a todo tipo de escenas y estilos, trabajando en silencio mientras se ganaba una reputación entre quienes sabían mirar más allá del brillo de las estrellas. Sin embargo, faltaba una oportunidad, una verdadera plataforma para mostrar su potencial, aquella que le catapultaría al éxito. Y así fue como el destino y la amistad intervinieron. En 2013, la aclamadísima producción de Game of Thrones buscaba al actor que encarnaría a Oberyn Martell, el carismático y peligroso príncipe de Dorne. El personaje era crucial para la cuarta temporada de la serie más vista del mundo. Tenía que ser alguien que pudiera transmitir sensualidad, amenaza y una inteligencia afilada, todo al mismo tiempo. Y el gran punto de inflexión llegó gracias a una coincidencia inesperada. Pedro daba clases de actuación cuando uno de sus alumnos mencionó que audicionaría para el papel de Oberyn Martell. El alumno le pidió la ayuda a Pedro, así que Pedro le estaba ayudando a prepararse. La descripción del personaje llamó la atención de Pascal de inmediato. Sintió una conexión muy rápida con el rol y, sin decirle nada a su alumno, decidió enviar su audición. Y era un movimiento arriesgado, casi a espaldas del joven, pero el instinto de Pedro le decía que esa era su oportunidad.
Fue entonces cuando Sarah Paulson, una vez más, fue clave. Según el propio Pedro, Sarah ya era una actriz reconocida por su trabajo en American Horror Story. Ella contactó directamente a David Benioff, uno de los creadores de Game of Thrones, para hablarle de Pedro. Le insistió en que lo audicionaran para el papel de Oberyn. No pidió que le dieran el papel directamente, sino que solo lo miraran. Benioff accedió, así que Pedro grabó una audición desde su iPhone en casa de un amigo. Fue una grabación improvisada, sin producción, pero con una fuerza y magnetismo que captaron la atención del equipo de casting. No necesitaban más. Pascal tenía lo que estaban buscando, una presencia en pantalla que dominaba sin esfuerzo, una voz hipnótica, una mezcla perfecta de encanto y amenaza. En 2014, cuando la cuarta temporada de Game of Thrones se estrenó, Pedro Pascal se convirtió en una sensación mundial. Su interpretación de Oberyn Martell, apodado La Víbora Roja, fue magnética, atrevida, inolvidable. En solo 7 episodios se ganó la devoción de millones de fans y el respeto de la crítica. La escena de su muerte, violenta, trágica, brutal, quedó grabada en la memoria colectiva de la televisión contemporánea. Pedro Pascal había llegado. Tardó casi 2 décadas, pero lo hizo con una intensidad que cambió su carrera para siempre. Game of Thrones no solo le dio fama, que podría ser pasajera, sino que le dio la visibilidad que necesitaba, le abrió las puertas a otros papeles principales y cambió la percepción que la industria tenía de él, los pocos que lo conocían. De ser un actor secundario más en una larga lista, pasó a ser visto como un protagonista, como alguien que no podía ni debía seguir siendo ignorado. Así que ese era el fin de su anonimato, y el comienzo de algo mucho más grande. Tras el éxito arrollador de su papel como Oberyn Martell en Game of Thrones, Pedro Pascal finalmente tenía lo que tanto había perseguido durante años: visibilidad. Pero en vez de conformarse con ser recordado por solo un personaje, Pedro buscó de inmediato un rol que validara su capacidad como artista, su capacidad dramática, y eso le permitiera demostrar que podía sostener una serie en sus hombros. Ese papel llegó con Narcos, la aclamada producción de Netflix centrada en el narcotráfico colombiano. Pedro interpretó al agente de la DEA Javier Peña, un personaje basado en una figura real, encargado de perseguir a Pablo Escobar y luego al cartel Cali. A diferencia de Oberyn, Peña era contenido, metódico, gris. Ese contraste radical dejó en claro que Pedro no era un actor de un solo tono. Con su español fluido y una presencia magnética, logró una interpretación sombría, cargada de matices, que consolidó su credibilidad como actor dramático. También fue su primer gran protagónico sostenido a lo largo de múltiples temporadas, lo que le permitió afianzar su estatus en el competitivo entorno del streaming global. Este papel también le ayudó a conseguir otros roles igualmente dentro de Netflix, como en la muy vista película Triple Frontera. Pero la verdadera explosión llegó en 2019, cuando Pedro fue elegido como el protagonista de The Mandalorian, la primera serie live action del universo de Star Wars creada por Jon Favreau para Disney+. Interpretar a Din Djarin, un solitario cazarrecompensas que termina convirtiéndose en una figura paternal para un misterioso ser conocido como Grogu, popularizado como Baby Yoda o The Kid, fue una apuesta arriesgada. Durante gran parte de la serie, su rostro está oculto bajo un casco, lo que obligó a Pedro a transmitir emoción, conflicto y evolución emocional solo con su voz y su lenguaje corporal. Aunque curiosamente lo del lenguaje corporal es más o menos a medias, porque muchas veces era su doble el que estaba dentro del traje. La serie no fue solo un fenómeno cultural instantáneo, sino que redefinió lo que Star Wars podía hacer en la era del streaming. La relación entre el Mandaloriano y Grogu capturó los corazones de millones y convirtió a Pedro Pascal en una figura conocida en todo el mundo. Su interpretación le valió el respeto de críticos y fans por igual, y demostró que podía cargar sobre sus hombros una franquicia de proporciones épicas, o sea, de Star Wars. Entre y The Mandalorian, Pedro no solo se consolidó como un actor versátil, sino que logró algo aún más raro. Se convirtió en un rostro icónico en 2 plataformas distintas, Netflix y Disney+, y en 2 universos narrativos completamente distintos. Este periodo representó la transición definitiva, de promesa a realidad, de actor de culto a estrella global. Tras haberse convertido en una figura central del entretenimiento gracias a Narcos, pero sobre todo a The Mandalorian, Pedro Pascal dio el siguiente gran salto en su carrera: aceptar uno de los papeles más esperados y delicados de la televisión contemporánea, el de Joel Miller en la adaptación de HBO del exitoso videojuego The Last of Us. La elección de Pascal no fue casualidad. HBO buscaba a alguien con la capacidad de transmitir dureza y vulnerabilidad en igual medida, y Pedro había demostrado en sus trabajos previos que podía habitar personajes complejos con un equilibrio emocional notable. Sin embargo, asumir el rol de Joel Miller no solo significaba liderar una megaproducción basada en una franquicia con millones de fans apasionados, también implicaba cargar con una historia profundamente emocional sobre el trauma, la pérdida y el amor paternal en un mundo devastado por la pandemia
de un hongo mutante. Desde el primer episodio, la interpretación de Pedro fue recibida con elogios tanto por críticos como por la audiencia. Lejos de ofrecer una copia literal del personaje del videojuego, Pedro construyó su propia versión de Joel, más silencioso, endurecido por el dolor, pero también marcado por una humanidad latente que emergía lentamente gracias a la relación con Ellie, interpretada por Bella Ramsey, quien no fue tan bien recibida como Pedro. Pero la química entre ambos fue uno de los pilares emocionales de la serie y elevó el relato más allá de una simple historia de supervivencia. The Last of Us no solo fue un éxito de audiencia global, también fue un fenómeno cultural. Con millones de espectadores cada semana, The Last of Us se convirtió en una de las series más vistas de HBO desde Game of Thrones y consolidó a Pedro Pascal como una figura dominante de la era del streaming. Su actuación fue reconocida con múltiples nominaciones e incluso ganando algunos premios, y entre los cuales fue considerado como en los Emmy, los Globos de Oro, los Critics' Choice Awards y los premios del Sindicato de Actores, los SAG. Más allá de los premios, la interpretación de Joel le otorgó una cualidad rara en la industria: la capacidad de representar un héroe humano. Ese personaje que no necesita superpoderes para emocionar, que es valiente pero frágil, vulnerable, brutal pero compasivo. En una era de narrativas dominadas por figuras sobrehumanas estilo Marvel o DC, Pedro Pascal ofreció una representación profundamente real del dolor y la redención, conectando con públicos de todas las edades. Este periodo también le catapultó como figura mediática. Su presencia se volvió habitual en galas, portadas de revistas como GQ, Esquire o Entertainment Weekly, y programas de entrevista donde su carisma natural, su humor y su cercanía con el público lo convirtieron en una celebridad querida tanto dentro como fuera de la pantalla. The Last of Us no solo lo consolidó a Pedro Pascal como actor protagonista, lo consagró como uno de los intérpretes más relevantes, versátiles y humanos de su generación. Entre 2023 y 2025, Pedro Pascal ha vivido uno de los picos más altos de visibilidad pública en toda su carrera, posiblemente el mayor. Tras el éxito de The Last of Us, su nombre se volvió sinónimo de confianza actoral y presencia magnética, pero lo que siguió fue más que una buena racha, fue una auténtica avalancha de proyectos de alto perfil, lo que llevó a medios como The Ringer a definirlo como inescapable en Hollywood. En 2023, además de seguir vinculado a The Mandalorian y promocionar intensamente The Last of Us, protagonizó campañas publicitarias, asistió a premiaciones como los Globos de Oro y se volvió una figura recurrente en redes sociales. Su aparición como presentador en Saturday Night Live ese mismo año, con un sketch viral donde se parodiaba a sí mismo y a su papel como Joel, consolidó su perfil como una figura querida no solo por su talento, sino también por su carisma y sentido del humor. En 2024 se sumaron compromisos de rodaje que lo alejaron temporalmente de la exposición mediática, incluyendo su participación en Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, donde interpretó a Reed Richards. El proyecto generó una enorme expectativa desde su anuncio y marcó su entrada formal al universo cinematográfico de Marvel. Al mismo tiempo, filmó Amores Materialistas, la nueva comedia romántica dirigida por Celine Song, a la cual amamos por Past Lives, y ahora esta nueva película explora temas de clase, deseo y relaciones modernas. Ambas películas, aunque muy distintas en tono y público, compartieron ventana de estreno en el verano del 2025, lo que ha catapultado aún más su presencia en titulares y redes sociales. Y a eso hay que sumarle una tercera película, la cual es Edgington, el esperado filme de suspenso dirigido por Ari Aster, donde Pascal interpreta a un personaje radicalmente distinto, introspectivo, ambiguo y cargado de tensión emocional. Con 3 películas de más o menos alto perfil, estrenadas con semanas de diferencia, el actor se convirtió en una de las figuras más comentadas del año, tanto en crítica como en conversación popular. Sin embargo, esta sobreexposición empezó a dividir opiniones. Mientras sus fans celebraban cada aparición en redes sociales, comenzaron a circular comentarios que hablaban de una Pascal fatigue, un término informal con el que ambos expresaban su cansancio ante su presencia en todos lados. Pero a pesar de ello, la mayoría de los medios y del público siguieron viéndolo con simpatía. La figura de Pedro Pascal, lejos de evadir el tema, ha reconocido con humildad en entrevistas que entendía el fenómeno. Dice: soy consciente de que estoy en todos lados y créanme, yo también me sorprendo. Consciente de su momento, Pedro Pascal se mostró agradecido, pero no arrogante. Mantuvo su tono relajado y humorístico en apariciones públicas, haciendo sobre todo el tour de prensa de Los Cuatro Fantásticos, y ha optado por proyectos que equilibran lo comercial con lo autoral. En lugar de desgastarse, consolidó su presencia como un actor versátil y accesible, capaz de hablar tanto del héroe de acción como el protagonista del cine independiente sin perder autenticidad. Pedro Pascal es la prueba viviente de que el camino al éxito pocas veces es recto o fácil. Desde
años de incertidumbre y lucha en los márgenes de la industria, hasta convertirse en uno de los actores más solicitados y reconocidos del mundo. Su historia es un testimonio de perseverancia, talento y autenticidad. A lo largo de su carrera ha sabido encarnar personajes complejos y entrañables, ganándose el cariño del público y el respeto de la crítica. Sin embargo, su reciente omnipresencia en proyectos de alto perfil también plantea preguntas sobre los límites de la fama y la saturación mediática en la era moderna. ¿Podrá Pedro Pascal reinventarse y mantenerse relevante en un entorno que cambia rápidamente? Solo el tiempo lo dirá.